El proyecto de país que asumimos que había sido producto de un consenso de todos los mexicanos quedó implícito en la Constitución Política de 1917, un documento que en vano trató de regir la vida nacional durante el siglo XX y que ha sido parcialmente desmantelado, continuamente desacatado y hoy prácticamente olvidado por el grupo dirigente de nuestro país. De tal manera que es extraordinariamente urgente el discutir el rumbo de la nación y definir lo que queremos que sea el proyecto nacional mexicano para el siglo XXI. Un proyecto que tiene sus raíces en las tres grandes revoluciones de México: la de independencia, que sustentó la idea de una nación soberana y libre; la revolución de Ayutla, que estableció la primacía del Estado sobre los poderes fácticos y en particular sobre la Iglesia Católica; y la Revolución Mexicana, que dio al mundo principios fundamentales como el de que las naciones deben ser dueñas de sus recursos estratégicos, de que la propiedad privada no puede ser absoluta, sino que tiene que estar subordinada al interés colectivo, y de que además de los derechos individuales de las personas, existen los derechos colectivos y sociales de las comunidades y del pueblo. Ese proyecto que queremos para el México del siglo XXI no parte de cero, parte de las luchas históricas del pueblo de México y parte, desde luego, de las luchas que se han hecho en todas las latitudes por los pueblos del mundo. Y que en términos generales, miren ustedes, estas luchas tienden a buscar dos objetivos fundamentales. El primer objetivo que determinó las grandes luchas sociales en Europa, el pueblo inglés, el pueblo francés y desde luego en América Latina, es la lucha porque el poder respete los derechos de la persona y desde luego los derechos también de las colectividades. Y esto que parecía ya ser un consenso universal a principios del siglo XX, hoy vemos que no es tal, y que desde el poder se sigue atentando contra los derechos de las personas, contra los derechos de la nación y contra los derechos colectivos del pueblo. Y el segundo gran propósito de casi todas las grandes revoluciones en el mundo ha sido el establecer una forma de gobierno en donde quienes detengan el poder político sean representantes del pueblo y queden sometidos al escrutinio y al control de la voluntad popular. Y esto tampoco se ha logrado en el México actual. Porque si algo está en crisis es el principio de la representatividad, y porque si hay algo que no opera es ese control del pueblo sobre sus gobernantes. Estamos pues ante una oportunidad histórica, la de poder debatir entre todos un proyecto alternativo de nación. Y digo que es una oportunidad histórica y única porque esto no se había producido jamás en la historia de nuestro país. En el mundo actual, lo sabemos, no es un accidente lo que acontece con el gobierno panista y el señor Calderón. El proyecto de la globalización neoliberal tiende a crear un modelo único en el planeta en donde los pueblos no tengan ya la oportunidad de discutir su propio proyecto nacional, en donde los estados nacionales queden sometidos a los intereses y privilegios de las grandes corporaciones multinacionales, en donde el gran proyecto global sea definido por unos cuantos quienes detengan el poder financiero y económico en el planeta y a través de los organismos internacionales y del poder militar de los Estados Unidos lo impongan al mundo entero. De tal manera que el mensaje que se está
imponiendo en el mundo es ese. Quienes formalmente gobiernan a los países no tienen por qué preocuparse de ningún proyecto nacional, no tienen más que imponer las decisiones que se forjan a espaldas y en contra de los intereses de las mayorías. Y eso es lo que está haciendo el actual gobierno panista de México. Seguir obsecuentemente los dictados de los organismos financieros internacionales. La política hacendaria y económica de México no la define la Secretaría de Hacienda ni el Banco de México. La determinan la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. La política social de nuestro país está subordinada a esta política financiera y económica. Por lo tanto, tampoco los proyectos sociales de México, incluyendo el proyecto educativo, son definidos ya por los mexicanos. La noción de que quien se encuentra en Los Pinos es un pelele no es una noción peyorativa que acuñara Andrés Manuel López Obrador en un momento airado. Es una noción profundamente correcta que caracteriza bien lo que son los gobiernos de buena parte de los países del mundo. Y no son afortunadamente todos los gobiernos del mundo, porque estamos viendo que en muchas latitudes en América Latina, desde luego, hay gobiernos que siguen fieles a los principios de defender la soberanía nacional, de intentar hacer valer los intereses de los pueblos antes que las prerrogativas de las transnacionales. Y es ejemplo de lo que está pasando de distintas maneras en Cuba, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. No es el ejemplo para México. La historia mexicana nos muestra que en muy pocos momentos pudimos nosotros los mexicanos discutir en vistas a una sucesión presidencial un plan nacional. La primera ocasión que esto se planteó en nuestro país fue en la época del carisma. Y en 1933, el entonces Partido Nacional Revolucionario propuso la elaboración de un plan de gobierno para México, que fue el llamado Plan Sexenal de Gobierno 1934-1940. Ese plan de gobierno defendió el general Plutarco Elías Calles y que creyó que le iba a permitir controlar desde el maximato al gobierno del general Cárdenas. Ese plan seccional no fue elaborado tampoco desde la cúpula de los dirigentes del PNR. Tuvo la participación de las fuerzas sociales. Por eso mismo, casi al final de su gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas escribió en sus apuntes: lo que hice en mi sexenio no fue otra cosa que acatar los principios del plan sexenal de mi partido. La nacionalización del petróleo, la expropiación de los ferrocarriles, el reparto agrario, la defensa de los derechos de los trabajadores, escribió, estaban en el plan sexenal. El proyecto de elaborar un nuevo plan sexenal fracasó, sin embargo. El segundo plan sexenal, ahora el PRM, denominación del partido, fracasó. Y fracasó porque no lo quiso de entrada el nuevo gobernante de México, el presidente Manuel Ávila Camacho. Y porque amparándose en la situación internacional y en el estado de excepción que creó la Segunda Guerra Mundial, desacató prácticamente este plan. Desde entonces para acá, los gobiernos mexicanos han estado subordinados al capricho de quien ha encabezado al Estado mexicano. Esto me recuerda una anécdota. Allá por 1924, el escritor inglés H.G. Wells visitó Italia y una de las grandes críticas que se hacían entonces a Benito Mussolini es que carecía de un plan de gobierno. Y Wells le hizo una entrevista a Mussolini
para ser publicada en la prensa inglesa y le planteó esta cuestión. Y Mussolini me contestó: claro que tenemos un plan, yo mismo lo elaboro, escucho las noticias en la radio por la mañana y después las de la tarde, y diario a diario voy reformulando el plan de gobierno. Ese ha sido, pues, el rasgo que tuvo la política mexicana en la segunda mitad del siglo XX. Ya la campaña presidencial del licenciado Miguel Alemán en 1945-46 fue determinada por eso. Él acudió a la mecánica de reunir una serie de mesas redondas en el curso de su campaña, en donde sí se dejaba todavía participar a algunos dirigentes sociales, pero donde se imponía la voz de los grandes empresarios. Ellos eran los que tenían más eco en la prensa nacional. Y con base en eso, pues Miguel Alemán decía que había elaborado su plan de gobierno. Y así fue en las campañas de Desfortino, de López Mateos, etc. Los ejecutivos, a su capricho, diseñaban un supuesto plan que nunca se hacía explícito, y con base en ese gobernar. Hasta que a alguien se le ocurrió al señor Miguel de la Madrid modificar la Constitución para establecer el principio de un Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo, que ven ustedes el absurdo, lo elabora el titular del Ejecutivo, que lo debe presentar al pueblo en los 6 primeros meses de su gobierno, que no pasa por la consulta de la nación, porque dice, no, la campaña es para escuchar, y que tampoco pasa por la aprobación del Congreso. De tal manera que es el caudillismo más puro y absoluto el que ha prevalecido desde entonces en nuestro país. El señor Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, dio un profundo viraje a los principios fundamentales de la Constitución mexicana, pero incluyendo lo que habían sido sus ofertas de campaña. Durante su gira por el país, Salinas preconizó que iba a defender la estructura de la banca mexicana tal como se encontraba desde los años de López Portillo y desde la Madrid. Y lo que hizo, contrario a lo que ofreció en su campaña, fue privatizarla. Durante su campaña dijo que iba a defender la reforma agraria, y lo que hizo en su gobierno fue terminar con el ejido y con la propiedad comunal. Durante su campaña dijo que iba a tener una política